Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Selver. Bueno, en este caso, encargado del área de soporte. Damos soporte a lo que es en la línea Parados en Digicorp Perú. En esta ocasión vamos a ver el día de hoy, en estos momentos, sobre cómo armar una central de monitoreo y los equipos que vamos a poder utilizar y trabajarlo de ese modo. Entonces, vamos a empezar con lo que es la presentación. Entonces, estamos hablando de la receptora IPR512, que es la central de monitoreo. Para ello, vamos a necesitar lo que son los módulos GPRS que trabajan por GSM o SMS, ya sea el PCS250 o el PCS250NSP, y por medio del módulo IP150. Y también vamos a poder monitorear nuestro panel tanto por el aplicativo, por celular, como a la central IPR512. En esta presentación anteriormente ya hemos visto los tipos de conexiones, creo que algunos ya lo tienen presente. Vamos a adelantar un poco lo que es la forma de conexión. Entonces, como podemos ver, el panel tiene tres tipos de comunicación. ¿A qué se refiere? Que tiene una entrada para línea terrestre, tiene una entrada serial para que pueda trabajar con el IP150 o puede trabajar con el PC250 para la comunicación por voz. Que lo que me refiero a esta por línea terrestre, que si nosotros colocamos una línea terrestre, vamos a poder monitorear el panel por medio de línea terrestre y podemos habilitarle un módulo de voz que me notifica por voz a los números que le hayamos agregado. Podemos ver el módulo de comunicación que es el IP150. Este módulo va conectado en serial de nuestro panel. ¿Qué quiere decir? Al momento de conectar, se van a fijar en la parte de la tarjeta, hay unos conectores que dicen serial, entonces vamos a conectar el módulo IP150. Esta ventaja que también nos puede dar es ingresar a la programación del panel por medio de número serial del panel y la contraseña del módulo, o si es de modo local también lo podemos hacer, pero eso dependiendo de la versión del módulo, que ya lo vamos a ver más adelante. Lo pueden trabajar también para hacer la configuración de modo local con el cable 307 USB, que algunos ya lo deben conocer. Y luego tenemos el módulo, el PCS250G, que si se fijan, por ejemplo, tenemos en la parte baja tenemos la línea terrestre, tenemos el módulo y el IP150, tenemos el PCS250G, que trabajaría como GPRS, y por otro medio podemos colocar un PC250 NSP. Entonces, si se fijan, son el mismo modelo, ¿no? Pero solamente la diferencia es por código. Tenemos el PC250G, que este módulo trabaja por GPRS y SMS. Ahora, si lo desean trabajar con MOS, entonces iría a este tipo de conexión. Entonces, si se fijan, tenemos la línea terrestre, tenemos el IP150 y tenemos el PC250 NSP. La diferencia que estos modos al momento de abrir su tapa internamente tienen una ranura. O sea, para saberlo diferenciar, es importante saber eso, ¿no? Entonces, si ustedes desean un módulo para que le llame por voz, tiene que considerar el PCS250 NSP, que ese tiene para insertar el módulo de voz. No quiere decir que el módulo de voz viene incorporado, es opcional, o sea que tienen que comprarlo por separado. Y luego el PCS250 NSP, si no lo quieren trabajar por GPRS, lo pueden trabajar para que envíe solamente mensajes, todas las alertas. En este caso pueden armar, desarmar el sistema mediante mensaje de texto.
Ahora, en un lugar donde no hay línea telefónica, no hay internet, entonces lo que van a hacer es colocar un GPRS en este modelo, el PC250, pero para ello tiene que tener el chip megas para poder navegar, porque ya trabajaría comunicación GPRS. A ver si tienen alguna consulta, a ver, vamos a ver una pregunta por acá. Bueno, entonces seguimos con la presentación. El sistema de alarma se divide en tres emisor, medio y receptor. ¿Quién es el emisor? El emisor es el panel, ¿no? El panel, luego tenemos el medio que sería el módulo de IP150 o el PC250 y tenemos, ¿no?, la comunicación, como le estaba indicando. El IP150 por internet que enviaría eventos a la receptora IPR512. Lo que puede hacer también es enviar correos electrónicos, el IP150, y podemos manejarlo con el aplicativo InsightGold. Tenemos algunos IP150, por ejemplo, en la versión 4.0 u 4.10. Esos módulos pueden trabajar ya sea de modo local, o sea, abriendo un puerto LAN o una VPN, porque mayormente los bancos, ellos no trabajan con internet, todo es por VPN. Por ejemplo, un cajero no tiene internet, solo trabajan por VPN. Entonces, si van a considerar esto, con esa función sería, ¿no?, que se le permita configurar una dirección IP fija. Luego tenemos el siguiente módulo, que es por línea terrestre, como ya le expliqué, el inicio del panel, como se fijan, tiene una entrada de línea terrestre. Para esto es para que me pueda enviar eventos a la central de monitoreo, la de Cripta 4, que Digicore nosotros lo comercializamos. Esta central trabaja con dos líneas terrestres, o sea, que quiere decir que la comunicación sería por línea terrestre para enviar eventos a la central de monitoreo. En este caso estamos hablando de una central análoga. Luego tenemos el BDMP3, como le estaba indicando, que el panel puede ir conectado con una línea terrestre. Podemos conectar el BDMP3 en la misma tarjeta principal y nos va a trabajar de ese modo. O sea, nos va a hacer llamadas a los celulares y de ese modo lo vamos a poder manejar el sistema de alarma. Tanto de llamada podemos llamar al número y lo que va a hacer el panel nos va a contestar y vamos a poder ingresar por medio de un código para poder armar o desarmar el sistema. Tenemos otro módulo de comunicación que es el panel PCS250NCP, como le dije. Vamos a ver la función de este panel. Como se fijan, tiene para que funcione por GSM, para que envíen eventos a la receptora. Tiene el BDMP3, si se fijan en la parte central de la tarjeta, tiene un orificio, ¿no?, para poder insertar el BDMP3. Puede enviar eventos a la central IPR512 y por medio de mensaje de texto. Si se fijan, a ver, por favor, a ver si se logra visualizar. Sí, este sería el modelo del PC250 NSP. Entonces, como le digo, si van a tener una solución de que quiere que le haga llamadas el panel, entonces hay que considerar este módulo y adicionarle el BDMP3. Ahí está la imagen. Este es el BDMP3, iría insertado y trabajaría de ese modo. Y tenemos el otro módulo, que es el módulo de comunicación, el PCS250G. Como se dan cuenta, tiene en la parte, no tiene ese orificio para colocar el módulo de voz. Entonces, por lo tanto, me va a trabajar por GPRS o SMS. Podemos trabajarlo con el aplicativo InsightGold
Sí se puede, pero como digo, el chip tiene que tener datos para navegar y trabajarlo de ese modo por Inside Gold. A ver, tenemos una pregunta. José Montenegro, ¿ese modelo se conecta a una bornera del panel? Bueno, si estamos hablando del PCS250, si estamos hablando del PCS250, sí, claro, tiene por ejemplo, conectas tu panel y esto viene con un cable serial que va conectado al panel. Entonces, por ese medio va a comunicar. ¿Qué quiere decir? El panel va a alimentar a este módulo. Y como le mostraba al inicio, que los modos de comunicación tenemos, por ejemplo, el panel, como se fijan, tenemos el PC250 NSP, bueno, me faltó un código agregarle acá, eh, trabajaría de ese modo, ¿no? GSM, llamadas, y el IP150 iría conectado a internet, sí, pues, y el módulo PC250G. Esto sería la forma de trabajarlo, o sea, si hay una caída de internet, se nos va el internet, va a seguir trabajando por este medio. Porque a algunos clientes les sucede eso, que no hay internet, a veces falla, a veces llega a fallar el internet, pero este módulo no va a fallar. Siempre y cuando tener en cuenta, hay que ubicarlo en un lugar donde vea cobertura del celular. Es como el celular, ¿no? Vas a un lugar y tienes que fijarte que la señal sea óptima, ¿no? Y porque este módulo también tiene una antena para poderle colocar y tome más señal. Las aplicaciones, bueno, en este caso es compatible con iOS, iPhone, para poderlo trabajar, ya con celular, con el aplicativo Inside Gold. Vamos a ver, tiene una consulta más. Nos pregunta José Montenegro, ¿el IP150 se puede trabajar solo? Bueno, el IP150 sí puede ir a trabajar solo. O sea, compras tu panel y iría conectado al panel en serial y ya suficiente, lo conectas a un router que tenga internet, automáticamente el módulo va a tomar una división IP y lo vas a trabajar con el Inside Gold. En comunicación del sistema por línea terrestre, como le mencioné, tenemos la central de Cripta 4, que es una central de monitoreo análoga y trabajaría de este modo. Entonces, entonces cuando el intruso ingresa a la habitación, bueno, el poste llega a una línea a la casa y esto cuando hay un evento envía señales a la receptora y esto se refleja en el software Securitor. En este caso podemos trabajar con el software Securitor u otros tipos de software que hay en el mercado. Nuestras centrales de IPR 512 es compatible con los demás software, así que no hay ningún problema. La configuración, por ejemplo, acá vemos en la configuración de comunicación del panel vía línea terrestre. En esta presentación estoy hablando si lo vamos a hacer por teclado. Mayormente los instaladores no tienen la posibilidad de llevar su lacto, ¿no? Donde vayan el trabajo o a una instalación, entonces siempre va a ser la programación por teclado. Entonces lo que vamos a hacer en la configuración, vamos a ingresar a la sesión 810, vamos a colocar, ¿no? el 01, por ejemplo, del número telefónico, el formato de comunicación, por ejemplo, en el formato Conta ID, tenemos, porque es la comunicación, es todo por Conta ID para enviar información a la central. En la sesión 811, por ejemplo, vamos a colocar el número de abonado, el panel SP4000 como el 6000,
tiene para dos particiones. Dos particiones que quiere decir dos áreas distintas. O sea, es un conjunto de zonas en un solo panel. O sea, que quiere decir que pueden monitorear su panel por dos empresas diferentes. Por ejemplo, en el 811 van a colocar el número de abonado para la partición 1. Bueno, en esto estamos hablando de la línea terrestre. Y en las 812 vamos a colocar el número de abonado, otro número de abonado. En todo caso, si está monitoreado por una sola empresa, ya solamente vamos a repetir el mismo abonado. En este caso sería 3026. Bueno, este es un ejemplo que le estoy colocando. Como les indico, si el panel está monitoreado por dos empresas distintas. Y en el 815 vamos a colocar el número telefónico de la receptora, porque la receptora va a tener un número telefónico para que cuando hay una alerta llame a esa receptora y lleguen los eventos. Y luego tenemos el 816, es un número 2, porque como le dije, la receptora tiene para dos líneas troncales, o sea, tiene dos líneas, y entonces llama a las dos líneas. Si una línea está ocupada, ingresaría por la otra, ¿no? De ese modo llegarían las alertas a la central de monitoreo. Pero vamos a ver otra pregunta. Bueno, no tenemos preguntas. Seguimos entonces. Y en la comunicación, en este caso, si están configurando por el software Babyware, vamos a ingresar a la opción de línea terrestre GSM. Por ejemplo, ahí se fijan teléfono 1, es como le dije, teléfono 1 para el teléfono 1 de la receptora. Y el teléfono 2 el siguiente número de la receptora. Entonces, por eso que se está colocando teléfono 1 y teléfono 2. Estamos en línea terrestre GSM y el número de abonado, van a colocar el número de abonado. En este caso sería un 3020, 1850, y eso es de acuerdo al número de abonado que ustedes tengan. Y lo que es en método de reporte, línea terrestre. Y esos datos llenarían si están haciendo la programación por el software Babyware. No se dan cuenta que no es tan difícil, es sencillo. Y tenemos lo que es la configuración vía comunicación local, personales vía terrestre. Como le estaba indicando, que si tienen una línea terrestre, podemos colocar el BDMP3 directo a la misma tarjeta en Dialer, por ejemplo. Podemos colocar ahí y de ese modo la central nos va a comunicar mediante una alarma por voz indicando qué tipo de alarma hubo, una alarma de pánico, una alarma de fuego o alarma de la zona 1, zona 2. Recuerden que este panel, si tienen un panel, pueden personalizar un mensaje. O sea, ¿qué quiere decir? Que se puede pregrabar una voz en el BDMP3, entonces cuando hay una alarma, el celular llama y te dice, ¿no? Alarmas Digicore, por ejemplo, ¿no? Y después te indica lo que ha sucedido. Por ejemplo, zona 1 en alarma, digite alarma para desactivar. De ese modo trabaja el módulo de voz. Luego, para la configuración local por números terrestres, sabemos si estamos programando por números celulares fijos. En el teclado, mayormente, al ser un teclado alfanumérico, vamos a hacer la programación de este modo. Ahora, la programación creo que se ve un poco más fácil, digámoslo, porque si es un teclado LCD. El teclado LCD, si tú ingresas a programación y te va guiando por sesiones ahí. En cambio, el teclado alfanumérico, tú te vas a guiar por tu manual. Entonces, ¿qué indica? Al momento de agregar números personales, tienen que presionar la tecla Power, no sé si se fijan en el teclado, y luego vamos a ingresar el código de mantenimiento. En este caso sería 1234 o el código de programación. Luego la tecla main, y en la tecla main van a presionar, por ejemplo, el 3 y van a colocar el número de celular. Y recuerden que este puede monitorear hasta 8 números, ¿ya? Tener en cuenta eso. Y de ese modo vamos a programar los 8 números, entonces podemos personalizar que
que la partición 1 o partición 2, por ejemplo, en una empresa siempre hay un encargado, ¿no? Por ejemplo, si armamos de dos particiones, la partición 1 es almacén, la partición 2 un área de gerencia, entonces el gerente va a armar su área, ¿no? Entonces a él él puede tener el código de maestro, entonces que él puede armar, desarmar ambas áreas y a la vez programarle que le lleguen las alertas de todo el sistema, del área 1, área 2. Y si hay un encargado de almacén, le vamos a configurar que solamente le lleguen las alertas de su área correspondiente. Por ejemplo, este es un ejemplo de cómo configurar. Y por último, al momento que ya hemos ingresado el número de celular, entrar y borrar. O sea, entrar para guardar los cambios y borrar para salir de programación. Y la configuración del vocal a números personales también se hace de ese modo, pero por medio del BabyWare. Como se fijan, en la configuración me muestra desde del BabyWare. Entonces ahí te indica, ¿no? Al momento que ingresas BDMP3, vas a colocar el número del teléfono 1 y todos los números que van a llenar en ese espacio y los números de timbrado. Bueno, el número de timbrado le pueden dejar en 5 o en 8 ya, bueno, como lo dejen. Bueno, esto es la forma de comunicación, de la comunicación del GPRS-IP. Por ejemplo, tenemos el intruso ingresa a la casa, como le dije, ingresa a la casa. Tenemos el módulo del PCSO50 y el PCSO50 NSP y el IP150. Todos estos módulos son módulos de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que indica? Ingresa y lo que va a hacer es enviar por medio de la nube y va a llegar los eventos a la receptora y estos se reflejan en el software Seguritor. La comunicación es de inmediato, será entre 3 segundos o 5 segundos máximo. Igualmente, si lo están manejando por el Inside Goal, igualmente la comunicación es al instante, o sea, 3 segundos. ¿Por qué? Porque la comunicación ya es digital. Tenemos la presentación de la comunicación vía IP. Esto es cuando ingresamos por la configuración BabyWare. En esta configuración, por ejemplo, vamos a registrar la IP de la central receptora. Si vamos a tener una central de monitoreo, hay que considerar tener una IP fija pública. Esta receptora tiene dos puertos WAN y LAN, perdón, dos WAN de entrada y una LAN para salida para hacer la configuración que ya lo vamos a ver un momento. Y como mencioné, iría la IP la IP pública, el WAN IP de la receptora, el puerto WAN, perdón, el puerto WAN. La contraseña de la receptora por defecto viene uno desde el 456 y el perfil. Y al final le van a dar registre y lo que va a hacer el panel, va a tomar unos 15, 20 segundos o hasta un minuto y de ese modo va a decir en registro, o sea que quiere decir cuando está registrándose, va a decir registro en curso o registrándose. Para este caso, al final, cuando ya se haya registrado, les va a mostrar que ya ha sido registrado el panel. Pero para ello tienen que colocarle un número de abonado. Tenemos la configuración en el panel vía IP. Para este caso estamos hablando si estamos ingresando por teclado. En la sesión 918 vamos a colocar el número de abonado. Si tenemos dos particiones, igualmente colocamos el número de abonado. Y en la sesión 929 vamos a colocar la IP pública de la receptora. Por eso dice de la WAN 1 y el puerto del WAN 1. Esta receptora, como les mencioné, tiene
dos puertos de WAN, dos puertos de entrada, ¿no? Para poder conectar dos IPs públicas. Y en el 933 vamos a colocar la contraseña de la receptora para poder registrarla y el perfil 02, y al final en la 935 le van a dar a armar, y entonces en ese caso el panel en el teclado va a esperar hasta que se haya registrado a la central. Tenemos otra presentación en la configuración de comunicación del panel vía GPRS. Eso cuando estamos utilizando el PCS250, vamos a configurar esa opción. Como le mencioné, el PC250G o como el NSP trabajan por GPRS, que quiere decir que también si no tenemos línea terrestre, no tenemos internet, colocamos un GPRS, entonces me va a comunicar a la central de monitoreo. Igualmente, para la programación, tenemos que llenar estos parámetros: la dirección WAN de la receptora, el puerto, la contraseña, y de ese modo vamos a registrar el número de abonado. Y aquí sí vamos a tener en cuenta en llenar el número de APN, el número de acceso. ¿Qué quiere decir? Que el operador, ya sea de Entel o de Claro, siempre se tiene que llenar el APN de ese operador. En este caso, si es Entel, sería entel.pe, usuario y contraseña, queda en blanco. Si es Claro, igualmente claro.pe, la contraseña y nombre de usuario quedaría en blanco. Y de ese modo le damos OK y damos a enviar del software, y de ese modo vamos a poder registrar nuestro panel. A ver si hay preguntas, dudas. Tenemos la configuración de comunicación en panel vía GPRS. Para esto llenamos igualmente si estamos comunicando por GPRS. Como se fijan, cambia la sesión, ¿no? Bueno, acá 918 es lo mismo, simplemente en la 921 vamos a llenar el, el nombre el punto de acceso, ¿no? Para poder registrar nuestro panel. Y tenemos la receptora de monitoreo, que es, por ejemplo, acá les muestro la receptora IPR512. Esta es la central, si se fijan, es una central bien robusta. Tiene una WAN 1 a WAN 2, es IPS redundante, que son dos puertos de Internet WAN 1, WAN 2 para recibir eventos mediante proveedores de servicios Internet ISP distintos. ¿Qué quiere decir? Que puedes tener una línea, una IP pública de Movistar, otra IP pública de Claro, ¿no? Para eso es. Tiene dos puertos, si se fijan, los puertos COM 1 y COM 2. El puerto COM 1 se conecta al software de automatización usado por estación de receptora, emulando el protocolo de comunicación seleccionada para el reporte de eventos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a conectar en el COM 1 al software. Entonces, de ese modo vamos a recibir los eventos en nuestra computadora donde tenemos instalado. Y el COM2 se conecta a una impresora serie o una computadora que acepte la visualización de texto normal de la comunicación en serie UR32. Ya sabemos ya entonces. Y luego tiene una entrada LAN. Esta entrada LAN es un puerto para configurar el receptor IPR12 mediante su interfaz. ¿Qué quiere decir? Que vamos a configurar una IP. Esa IP es para ingresar de modo local y hacer la configuración de la misma. O sea, como colocándole la IP, la IP pública de mi receptora, poder eliminar abonados, agregar abonados, ver en tiempo real los estados de nuestros abonados.
Y luego tenemos lo que es el puerto WAN 1, como le dije, ya les expliqué para qué es eso. Y tenemos un contacto de relé. Esta entrada de relé, por ejemplo, la entrada de relé es para ser usado para generar un evento que puede ser reportado al software de automatización. Y el siguiente relé, el relé de salida, que puede ser un contacto seco usado para activar un dispositivo externo, ya sea una lámpara, ¿no? un foco. Tenemos las teclas de menús para ingresar, porque la central también nosotros podemos ingresar manualmente y ingresar y cambiarle la IP de la IP LAN de nuestra receptora. Esto sería la forma de comunicación de nuestra receptora. Lo que necesitaríamos, el panel, tenemos el módulo de GPRS, el internet. Bueno, este apunta a nuestra central de monitoreo y por medio de esto nos va a enviar los eventos al software que tenemos integrado. Y tenemos nuestra impresora para poder imprimir los eventos de alerta que llegan a nuestra central. Esto sería la fórmula cómo trabajaríamos con esta receptora. El puerto con uno, como le mencioné, para poderlo trabajar con el software. Un puerto LAN para ingresar de modo local para la configuración de nuestra IPR 512. Les voy a mostrar lo que es en la parte frontal que nos tiene la impresora, la IPR. Bueno, estos son los estados, por ejemplo, al momento de un estado de corriente alterna, el estado de fallo. Esto se ilumina cuando hay un error de la receptora. En este caso se desconfiguró la hora o no sé, puede ser por otro error o pérdida de un módulo o pérdida de comunicación de serial. Me va a mostrar ese fallo. Entonces incluso podemos ingresar por el puerto LAN y ver qué tipo de fallo tiene la receptora. Tenemos una ranura micro SD. Esa ranura es para poder cargar, tener, tener ahí la información de nuestra receptora. Muchas veces se olvidan la contraseña y no se acuerdan cómo hacerlo. Entonces hay una forma de hacerlo, ¿no? Y poder visualizar la contraseña del administrador. Como ya les mostré, ahí tienen la presentación, por ejemplo, de los puertos. Esto es lo que viene la receptora para que puedan conocer un poco más cómo trabaja. Una vez que ya hemos visto cómo es las partes de la impresora, todas sus conexiones, lo que vamos a ver es cómo configurar a la receptora. En este caso, la receptora por defecto llega con una IP. Por ejemplo, podemos ingresar a la configuración de la misma y hacerlo la configuración, ¿no? Entonces, si se fijan en la dirección IP de la LAN es 250, WAN 1, 251 y 250. Es un ejemplo que podemos utilizar para ingresar a programar la receptora. Tenemos que ingresar con la dirección LAN, que sería 250. Una vez que ingresemos a la configuración, por defecto es admin la contraseña de la receptora. Y cuando por primera vez la receptora nos va a pedir que nos registremos, tenemos que registrar nuestra receptora a Parados. Entonces vamos a dar registrar con un correo obvio, con un correo corporativo. Y recién una vez que ya esté registrada la receptora, recién vamos a poder agregar, ¿no?, lo que son los números de abonados. A ver, tenemos una pregunta.
Perfecto. Ya como le estaba comentando, una vez que ya registremos la receptora, vamos a poder inicializar y vamos a poder agregar abonados. Entonces, una vez que ya ingresamos a la receptora, nos va a aparecer esta pestaña. Entonces, como se pueden ver, el puerto nos muestra el puerto de la receptora, la IP, y en WAN 1 es para poder colocar la IP pública de cada uno, ¿no? En la LAN, perdón, en la WAN 1 y la WAN 2, en la WAN 2 es para colocar lo que son la IP pública del servicio que contratemos. En la LAN es la dirección IP para ingresar de modo local y el protocolo de entrada. Bueno, el protocolo de entrada es ADENCO 685 que estamos trabajando en este momento, que es con el software Securitor. Este es un formato de entrada de comunicación. Les voy a aclarar una cosa. Bueno, hay que tener en claro esto para monitorear paneles de modo local, por ejemplo, porque en muchos casos hay clientes que se ha presentado, ¿no?, que desean monitorear su panel de modo local, ya sea 3, 4, 5 paneles. Entonces, si van a monitorear de modo local, sí, sí hay la forma de hacerlo local, pero para eso es necesario instalar la IPR7. No es necesario comprar la IPR502 en especialmente. Bueno, si lo estamos haciendo de modo local, se puede utilizar el software IPR7, que es del mismo Parados, que es un software de monitoreo similar a la IPR512, pero sí necesitaría el software de monitoreo para hacer en tiempo real por el software, porque el software es la que recibe las señales de los paneles, pero lo que interpreta esa información que genera las alertas de los paneles es el software de monitoreo. Como tal, se tiene que trabajar por esa parte, tener en cuenta eso. Lo único que hay que tener en cuenta si es que vas a instalar el software debe ser en dos computadoras diferentes. ¿Qué quiere decir? Una para el IPR7 y la otra para el software de monitoreo, porque en la misma PC no pueden estar las dos instaladas, ya que no comunicaría uno con el otro, al menos que tenga un emulador de puertos COM y así podría manejarlo por ese lado. Ahora, si lo vamos a trabajar de modo local, también tener en cuenta, lo pueden trabajar de forma local con el IP100, el IP150 versión 4, versión 440, pero deshabilitando el SWAN de modo local. Tenemos el puerto COM. Este puerto COM es para poder ingresar a la configuración de la receptora. Por ejemplo, al momento de configurar tenemos que ingresar por puerto serial. Entonces tenemos que ver esta información del puerto serial en los baudios. Si está en 1200, los bits tienen que estar tal como está para poderlo enlazar al panel con nuestra computadora. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, para configurar el puerto de la comunicación serial de la PC, buscamos en administrador de dispositivos y en administrador de dispositivos tenemos que tener en cuenta puerto COM. En puerto COM, por ejemplo, nos vamos a fijar, ¿no? Nos vamos a configuración del puerto, los bits por segundo, le damos 1200, 8, ninguno y tal tiene, por ejemplo, si se fijan, está igual, ¿no? Ninguno, 1, 8, 1200. Entonces, de ese modo le damos a aceptar y le damos conectar para que tenga comunicación la PC con, con la IPR 512. Y de ese modo, nosotros vamos a configurar el puerto de comunicación serial en el software. Una vez que ya hemos configurado el software, ya nosotros podemos registrar nuestros paneles. Podemos ver, ¿no? Podemos ver nuestros paneles que ya han sido registrados. Por ejemplo, si tienen 10, 20 paneles o a más,
les muestra en color verde los que están en línea y rojo los que no están, los que están fuera de línea. Si se dice en verde, establección establecida, conexión no establecida. Ya, a ver, alguna pregunta que tengan. Bueno, Freddy Romero, ¿los eventos también se pueden descargar en algún software o necesariamente se imprime en papel? No, claro, bueno, en este caso no, el software, por medio del software llegan los eventos y de ese modo vamos a poder imprimir los eventos, porque recuerden que los eventos lleva de forma encriptada, o sea, llega un código al software y el software es quien descifra ese código y de ese modo vamos a poder imprimirlos. Le digo esto porque la pregunta de que se puede imprimir porque el software Seguritor 2.0 de alarmas de MCDI Security es un software Seguritor que se encuentra puesto por tres diferentes partes, o sea, la interfaz del operador, el STNet que se encarga de la gestión de la licencia, así como crear los respaldos para nuestro software, y el STR Saver se encarga del manejo de las diferentes receptoras que nosotros enlazaremos en nuestro software Seguritor. Para eso es. En el mismo perfil de la IPR 512 podemos ver, ¿no? el tipo de registro. 25 para que me comunique cada 25 segundos, cada 2 minutos, cada 10 minutos. Eso podemos verlo en esta parte de nuestra IPR 512. Y tenemos el software SMDI, que es un software nuestro, bueno, que comercializamos Digicore para poderlos trabajar con las IPRS 512. Esto sería la forma como trabajarlo. Por ejemplo, esta es la plataforma del software Securitor. Tenemos la central de Cripta 4, que es una central de 2 líneas troncales. Esta es su tarjeta para poder colocar las líneas troncales, pero esta es una central análoga. Como me indica, recibe eventos. Bueno, esto recibe eventos incluyendo Conta ID, UCIA. Tiene 2 líneas de tarjeta que puede ser agregar hasta 12 tarjetas por PC. Permite al operador de la central de alarma en una gran escala simplemente supervisada, de entrada a salida, secuencia de hardware, programado para una voz veloz, transacción. Esta sí es la tarjeta, ¿no? Quería insertada en la Encripta 12 para poderlo trabajarlo, ¿no? Y tiene igualmente su puerto de salida serial de comunicación con la PC, compatible con la mayoría de los programas de central de Securitor, WISA, MicroKC, SIM y más. Esta es la central Encripta 4. Sus características, como le dice, 2 líneas troncales, como ya le dije, detención de falla de línea. En sí, eso te indica todo prácticamente porque es una central de monitoreo. Obvio que si vamos a implementar una central de monitoreo, tiene que cumplir con las especificaciones, ¿no? Si hay una pérdida de línea o hay una central que no está comunicando, eso se encarga la central, ¿no? Para estar monitoreando siempre los paneles. Esta es la plataforma de Securitor. Podemos ver en las pantallas, por ejemplo, que el operador pueda ver los eventos en tiempo real y a la vez darle de alta. Si es una falsa alarma, lo que hace también es una herramienta, por ejemplo, que se utiliza, por ejemplo, si hablamos una ronda de guardia. Esta es una herramienta que se utiliza cuando desean utilizar sensores en plan de alarma como puntos de rondín de guardia.
es posible seleccionar diferentes periodos en el tiempo de los cuales deberán activarse de acuerdo al recorrido de la guardia. El autotest tiene la función autotest, que es, bueno, el autotest se especifica en un periodo de tiempo durante el cual debe esperar el código de autotext del panel de alarma, que quiere decir que el software recibe un código de alarma. ¿Qué quiere decir? Si no está recibiendo, si le, digamos, llega en 2 minutos y no llega en 2 minutos, va a hacer un autotesteo y se va a dar cuenta que el panel no está sincronizando con la central. Y ya al final vamos a llenar todos los códigos de reporte, ¿no? Por ejemplo, como el E401, que es una apertura de Conta ID, y podemos configurar los tipos de alertas, si es una alarma de incendio, un código de asalto, una cierre, apertura, cierre, todo eso, ¿no? Eso prácticamente se hace al momento de llenar una plantilla en nuestro panel, en nuestro Securitor, en este software. Los operadores, por ejemplo, este software también es compatible para que envíe mensajes MSS. Toda esta configuración se hace en el mismo software. O sea, si ingresan al software Securitor, vamos a poder llenar toda esa información. Yo le estoy mostrando unas imágenes de cómo funciona. Ya más adelante vamos a armar un taller así con los equipos en vivo para poder, para que puedan ver más práctico, ¿no? Porque teóricamente no es igual como hacerlo prácticamente, ¿no? Así en forma presencial. Bueno, esto ya hemos visto con la aplicación Parados Insight Goal. Puede enviar, por ejemplo, podemos manejarlo con el IP150 al momento podemos armar por áreas, armar, desarmar, podemos bypassear zonas, podemos habilitar un PGM, PGM si estamos hablando de ya sea una sirena de modo remoto, podemos activar un reflector y de ese modo lo trabajaríamos, el aplicativo Insight Goal. Y como le mencioné que también el IP150 puede enviar mensajes. Entonces, si se fijan al correo a quien le han asignado, a qué usuario, entonces le va a llegar ese mensaje, ¿no? Usuario de tal, lugar, oficina tal, señor tal, la fecha del 8 o del 10, ahora tal, 9 de la noche, 8 de la noche. Eso es el mensaje que le llega por correo al cliente que ha sido agregado. Y las aplicaciones para celular por mensaje de texto, ya sea el PC250 NCP o el PC250G, prácticamente para poder programarlo te dice, ¿no? El paso 1, paso 2, paso 3 para poderlo hacerlo. O sea, de ese modo vamos a programar. Paso 1 que dice acceder a la programación del maestro, sería 1, 2, 3, 4, la letra Power. Ingresamos el código maestro. Si vamos a agregar para que envíe un mensaje de texto, vamos a presionar la tecla Power, ingresamos el código maestro que sería 1234, presionamos la tecla ARM de nuestro teclado, tenemos nuestras flechitas al costado para poder subir y bajar, seleccionamos uno de los teléfonos que desea programar, por ejemplo le agrega 96 25 60 157 y al final le damos la tecla entrar para guardar los cambios. En este caso, si estamos teniendo el teclado el K10H, el K10B, el K636. Con ese teclado vamos a hacer la programación para enviar este mensaje de texto a celular. Pero para ello también tengo un manual rápido. En este caso, si me escriben al correo, que al final les voy a dejar, para me puedan enviar lo que es para poderles enviar los manuales de guía rápida. Le estoy mostrando lo que es aplicaciones de Smart. En este caso estamos hablando por mensaje de texto. Así se refleja. Cuando es un mensaje de texto, se refleja de ese modo. Me comunica por mensaje de texto si hay un fallo de batería o alarma de pánico.
y al final me va a figurar quién que armó o desarmó el sistema por mensaje de texto. Y por último tenemos el aplicativo para hacer armar, desarmar el mensaje de texto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con un comando vamos a enviar con la letra C, con el código de usuario y luego la clave de nuestro panel. En este ejemplo le estoy poniendo un código distinto, serían para poder armar. Igualmente, para desarmar, enviar un código. Por ejemplo, para armar C1234.arm.A1 y el código. Por ejemplo, el 1234. Y le dan enviar y de ese modo vamos a enviar el sistema para que arme. Y para desarmar igual, la letra C 431.off.a1 y enviar. Y envían ese comando y van a desarmar el sistema. Bueno, eso sería la presentación de nuestras centrales. Si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden escribirme a mi correo. A ver, vamos a esperar si tienen algunas consultas. Bueno, no tenemos más preguntas. ¿Alguna pregunta? A ver si quedó todo claro. Bueno, no tenemos más consultas. Eso sería todo por hoy. Sería hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a los que asistieron. Bueno, ya estaremos próximamente con un nuevo webinar. Muchas gracias. Hasta luego.